8 de cada 10 ambientalistas asesinados en el mundo, Jimé Fuertes, suceden acá en la región, en Latinoamérica, o lo que generalmente denominamos como América Latina y el Caribe. Tenemos más del 80% de los asesinatos a ambientalistas. Esto es un informe que salió de la Global Witness que va detallando cada país. Lo hemos contado en otros momentos. Si bien son algunos países los que tienen la gran mayoría, digamos, es en sus territorios donde suceden estos asesinatos. Colombia es el primero, casi un 40% del total de los homicidios en el mundo. Es el primero de Latinoamérica, pero podemos mencionar también México, Brasil, entre otros países, Honduras también, que son los que rankean este triste listado de asesinatos ambientalistas. Otro dato es que del total, el 40% son afrodescendientes e indígenas. Ah, qué marcado. Muy Hola, marcado. Leti Martínez, qué fuerte. Hola, lo que Jimé. estás contando. Qué increíble. Estábamos tirando algunas hipótesis de por qué esto podría llegar a ser así. Hay muchas variables a tener en cuenta. Obviamente ser poseedores, me cuesta decirlo, pero ser el territorio donde están los recursos naturales, muchos recursos naturales ubicados, territorializados, influye. Y también creo que influye la desigualdad social, es una variable a tener en cuenta, la amplitud entre los más ricos y los más pobres. América Latina toda es muy desigual. Y otra también que se me ocurre es la capacidad de resistencia y de lucha y de organización que hay en estos pueblos, por los cuales también hay una respuesta mayor a nivel de la represión. Vos sabés que el año pasado al menos 196 personas... Sí, creo que tenemos una imagen para compartirla. A ver si la podemos ver, porque fueron asesinadas en ese marco. Y vos sabés que me interesa algo que lo vemos ahí en naranjita al costado. Vos sabés que cuáles son... en el año pasado, en el 2023, los asesinatos por industria. Ahí lo vemos, está desagregado. El desglose. Obviamente la primera son las industrias extractivistas con un 25%. O sea, la mayoría de los homicidios están vinculados a proyectos de minería. Exacto, y a todos sus parecidos dentro de la industria extractivista, pero muy lejos del resto. Fíjate, mira, pesca apenas 5, explotación forestal otros 5, agroindustria 4 y carreteras e infraestructura 4 y hidroeléctrica 2. Pero mira lo marcado de la minería y todo el extractivismo. ¿No? Que sabemos que detrás de las mineras en general hay empresas transnacionales muy grandes. Y de hecho en ese mismo cuadro, ahí abajo también podíamos ver las nacionalidades. Sí. Porque lo que yo decía es Colombia, que es el primero, pero después está Brasil, Honduras, México. Bueno, ahí ya aparece Filipinas, porque decíamos, el 80% se cometen en la región, pero es un informe que dentro toma del 20, el total. Claro. Sí, de hecho de los 196, el total de la región son 166. Los homicidios que se contabilizan del 2023 al 2024. Claro, fíjate qué fuerte, qué marcada ahí Colombia con respecto al resto de los países. Qué loco Colombia, ¿no? Sí, de hecho lo contábamos hace unos programas atrás, porque había otros informes de otros estudios. Igual es un número que también es difícil constatarlo o tener exactitud. Que ahí lo que registraba era una baja muy pequeña, pero baja entre el último año y el anterior, ¿no? A partir de la gestión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sí, que recordemos que es un Gustavo Petro y una Francia Márquez, que de hecho ella misma lo ha contado la cantidad de veces que la amenazaron. Sí. Porque ella viene con todo un historial de su actividad de ambiental. Ambiental. Sí, y también afrodescendiente, ¿no? Que esto ella siempre lo remarca, y de hecho no me parece un dato menor que casi la mitad, como decíamos, indígenas y afrodescendientes a quienes asesinan. Pero decía, es un gobierno, el de Petro, que llegó justamente con la idea de traer la paz a Colombia, porque hay que decir que acá nos estamos refiriendo concretamente a los activistas en lo ambiental, pero estamos en la región más violenta de todo el mundo en homicidios, digo. Es una realidad que se da en ese contexto, porque esto, como vos lo decías, hay un montón de variables para analizar, y en el caso de Colombia, sin dudas, uno de ellos son las organizaciones criminales, las peleas que hay por la tierra y demás, entre otras cuestiones que justamente, es lo que vemos en estos números. Decía, se redujo con respecto al año anterior,
anterior, pero bueno, todavía sigue siendo altísima. De hecho, esto es una de las grandes, diría yo, desafíos que aún sigue teniendo. Igual lo mismo en el caso de México, ¿no? Claro. La cantidad de homicidios. Venimos de experiencias en ambos países un poco complicadas y me parece que por ahí lo importante de destacar, como para decir algo positivo, es que se quebró la tendencia. Antes, y viste cuando te hablan de inflación y te dicen, no, bueno, pero se quebró la tendencia. Sí, bueno, se quebró, se fue para otro lado. Vamos a ver si se continúa o si es solo un respirito. Sí, porque es muy poquito. Es muy poquito, muy poquito. Sí. Vos decís que no, una golondrina no hace verano. Sí, en este caso lamentablemente no. De hecho, si te parece, Jimé, compartimos por último la otra imagen que tenemos de lo que es un extracto de los últimos años. Del total también, lo decíamos, es un informe que suma a todos los países. Ahí estamos viendo 2.106 ambientalistas asesinados en el periodo que va del 2012 al 2013. 461 Colombia. Claro. Es muy fuerte. Es un número muy impactante. Claro, por el nivel de violencia en Colombia no se experimenta solo de parte del Estado o de parte de las empresas. Ahí tenés un montón de otros actores como, bueno, el narcotráfico y las organizaciones armadas que siguen en disputa por el territorio. Y bueno, y las milicias paramilitares. Sí, de hecho es interesante porque después, por ejemplo, del acuerdo de paz con la FARC, lo que pasó en muchos territorios es que al retirarse la FARC quedaron como a la buena de Dios, como se diría, ¿no? Entonces ahí en muchos de esos territorios, liberado. exacto, se da el conflicto con las organizaciones criminales y en gran parte en ese marco es que se dan los asesinatos de ambientalistas, de indígenas, bueno, y como lo decíamos ahí, de mayoría también afrodescendientes. Así que bueno, un número que duele y mucho, pero que me parecía interesante remarcar, sobre todo, Jimé, ¿por qué lo estamos haciendo hoy? ¿Por qué estamos hablando contando? de esto? Bueno, porque queremos traerle algo bueno, algo positivo, en este marco, ¿no? Obviamente, pero que tiene que ver con la vez que todas las organizaciones sociales, los gobiernos y el mundo académico se sentó, paró la pelota y dijo, bueno, vamos a organizarnos, señoras, señores, vamos a escribir un acuerdo ambientalista que contemple todas las aristas de la lucha ambiental, pero que se centre puntualmente justamente en esto, en brindarles derechos a aquellas personas militantes por los derechos ambientales que en realidad nos beneficiamos todos de esa lucha. Bueno, pero justamente son los que primero ponen el cuerpo, primero ponen la cabeza y son los más afectados a la hora de no tener seguridad ni por su vida ni por su integridad. Por eso había que garantizarle derechos humanos específicos a los ambientalistas. Y esto es el Acuerdo de Escazú. Así es, que se llama así por haberlo hecho firmado justamente en Costa Rica. Claro, una localidad ahí mismo de Escazú. Pero vos sabés que me llama la atención porque el nombre también lo estuve buscando y me gusta porque tiene en realidad una etimología, el pueblo, me gusta. Que es piedra de descanso o lugar de setos. Setos con S, que son los arbolitos. Hermoso. Sí, me encanta. Así que de casualidad, en realidad. Será, capaz que no, capaz que la pensaron. Vos decís que buscaron el pueblo con un nombre dijeron, ambientalista. lo hacemos en Costa Rica, elijamos esta. Bueno, elijo creer. Elijo creer, tal cual. Bueno, este acuerdo está buenísimo que lo traigamos para contar un poco. Parece en este momento como una realidad muy lejana, ¿no? Y ya lo vamos a hablar con un especialista justamente para que nos cuente un poco más en detalle. Pero es interesante porque lo que busca justamente este acuerdo es, por ejemplo, brindar información. Digo, que esto era una de las principales demandas, que los estados brinden información cuando sean pedidos. De hecho, escuchábamos hace poquito a una periodista salvadoreña, que ella nos contaba que uno de los grandes problemas que tienen con Nayib Bukele, además de un montón de cuestiones que no viene cumpliendo de las que tiene que hacer, y ella lo remarcaban sobre todo por el tema de cómo se está avanzando en la deforestación en El Salvador, lo que contaba es que una de las mayores dificultades que tenían era para acceder justamente a la información de cómo se avanzaban en los proyectos y en los planes que tenían propuestos con fechas y las dificultades que tenía para que desde el Estado les brinden información, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, justamente lo que busca. Después la otra cuestión es que lo firman 12 países y son casi la mitad o un poco menos los que lo terminan ratificando.
¿no? Y me imagino que además de ratificarlo, después también hay que ver implementarlo. Claro, implementan algunas de las medidas. Además, hay que decir que también es bastante reciente, ¿no? Porque recordemos que se lo firman en el 2018. En el caso de la Argentina, por ejemplo, entra en vigor recién en abril del 2021. Claro, Todavía exacto. estábamos muy pandémicos, Sí. digo. Otro momento y otro momento también el que estamos viviendo ahora en la Argentina. Sí, totalmente. Otra política, por lo pronto, desde lo enunciativo, pero bastante diferenciada. Sí, y otro punto que me parece súper interesante es la participación ciudadana, que suele ser uno de los grandes temas. Que no se les consulte a las comunidades, ¿no? Que en definitiva son las comunidades las que se van a ver perjudicadas si hay algún proyecto minero o, bueno, proyecto que sea, y son las comunidades justamente las primeras en salir a hablar y demás. Bueno, es re importante que los consideren, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes temas. Y el otro, por supuesto, bueno, esto que intenten proteger justamente la vida de los ambientalistas, ¿no? Y no se dan en cualquier lugar, sino que se da en esta región que, como lo decíamos al principio, es la más violenta en todos los aspectos en tasas de homicidio, pero también particularmente en el asesinato de activistas ambientalistas. Vos sabés que estaba pensando, para tener una dimensión de qué significa esto, trasladarlo un poco a Argentina. En Argentina, si te pones a pensar así rápido, ¿te acordás de 2 asesinatos vinculados con la cuestión ambiental? Y se produjeron durante el gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Son 2 personas que estaban militando junto a los pueblos mapuches por el territorio, por la defensa del agua, por la defensa del ambiente, y fueron eliminados, fueron asesinados o... bueno, Santiago Maldonado ya conocemos toda su historia, apareció muerto en el río y su familia clama por justicia en el marco de luchas ambientales. Lo que pasa es que no se terminó de ver la cuestión ambiental en ese momento porque, bueno, lo primero era la cuestión de la vida, ¿no? Y del asesinato. Pero en realidad son 2 militantes ambientalistas asesinados por las fuerzas de seguridad en un marco represivo de, en ese caso, bueno, Patricia Bullrich y Mauricio Macri en el gobierno de hace 2 periodos atrás. Eso como para que tengan en la cabeza quiénes son los ambientalistas que ven perjudicada su integridad y su vida a la hora de defender su tierra, su lugar donde nacieron, el agua de donde toman y su ambiente al cual tienen derecho a permanecer. Me parece muy interesante una cosa que sí hizo el gobierno de Alberto Fernández, en particular el Ministerio de Ambiente, que existía todavía, que es un diagnóstico. Es primero para saber cómo implementar el acuerdo de Escazú. Primero tenés que saber en qué situación está tu país, cuánta legislación hay y qué es lo que falta. Y me parece muy importante porque a la hora de, por ejemplo, pensar el acceso a la justicia, decían, y bueno, ¿a dónde vamos nosotros si queremos hacer alguna denuncia? ¿Vamos a la comisaría o vamos a una fiscalía? Bueno, lo que daba cuenta es que no hay en Argentina hasta el momento servicios de acceso a la justicia especializados en ambiente. Pero sí hay 2 tipos de acceso. Uno son los centros de acceso a la justicia, los famosos CAG, que hay alrededor de 100, por lo menos había alrededor de 100 hasta hace un tiempo, y si no, la Defensoría del Pueblo, la tradicional Defensoría del Pueblo. Pero fíjate que no es específico de ambiente, ahí se reciben denuncias de todo tipo. Claro. Eso dentro del diagnóstico que estamos haciendo de nuestro país. Después, otra cuestión es la información. Como decías vos, Leti, no hay, hasta ahora no había tampoco sistematizada la información ambiental para brindar. Sí está o estaba vigente, en realidad es todo dinámico, chicas, está todo muy cambiante. Pero la ley de acceso a la información pública, pero ahora quedó achada, quedó hiper restringida, así que tampoco la podríamos ir contando. Y después hay otra cosa que me interesa, me parece que es lo principal, o por lo menos lo más tangible, que es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes al aire, al suelo, al agua y al subsuelo.
O sea, todo eso, o sea, elaborar un registro de todo eso, obviamente de eso no hay nada, no hubo antes nada y mucho menos ahora. Así que por lo pronto, esos son los principales puntos del diagnóstico que si vos lo buscás todavía está en la web de el viejo ya fenecido Ministerio de Ambiente de la Nación. Ese diagnóstico y toda la información que se encuentra ahí es una forma de decir, bueno, esto lo conseguimos. Si bien hasta ahora estamos retrocediendo, esto fue un mojón y en algún momento tenemos que partir de ahí en adelante, ¿no? Sí, así es, Jimé. Bueno, ahora en breves vamos a tener una comunicación con Andrés Napoli, que él es el director ejecutivo de FARN, que es Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que les recomendamos además que lo sigan porque siempre hacen informes. Bueno, lo hemos contado también, uno de los últimos que tenía que ver con desasnar lo que es el proyecto de financiamiento de Argentina, ¿no? Y cómo se redujeron las partidas para todo lo que es ambientalismo. Si te parece, Jimé, le damos la bienvenida, decía Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN. Buenas tardes, Andrés. Acá Leticia y Jimé te saludan. Estábamos hablando, recordando un poco de qué se trata el acuerdo Escazú y nos gustaría que justamente nos des un pantallazo de qué significó este acuerdo para la región. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que es el primer acuerdo ambiental que firma la región de América Latina y el Caribe y fundamentalmente es para los países de la región. Es un acuerdo que se basa en 3 principios que son centrales para los temas ambientales, que tienen que ver con el acceso a la información de las personas, la participación en los procesos de toma de decisiones y la posibilidad de acceder a la justicia también en defensa del ambiente. Esos son los 3 pilares y además agregan algunos componentes que son muy característicos de nuestra región, como por ejemplo la protección de las personas que defienden el ambiente. En una región en la cual es la más riesgosa, por lo menos a nivel registrado, a nivel mundial, no sé cómo estarán los números lamentablemente en África, pero a nivel mundial lamentablemente batimos todos los récords en cuanto a asesinatos, agresiones, persecuciones de defensores año por año. Así que el acuerdo de Escazú aborda esos aspectos, permite que las personas tengan la posibilidad de tener más acceso a la información, los países mejoren sus legislaciones, mejoren sus respuestas, que la posibilidad de participar cuando uno se lo convoca a una audiencia pública tenga alguna vinculación, alguna efectividad con la decisión que se toma y no sea una cuestión meramente formal o, digamos, para cumplir con un requisito legal. Y además la posibilidad de tener respuesta a través de los tribunales. Muchas veces tenemos sentencias de los tribunales pero que no se cumplen, así que hay un conjunto de aspectos que el acuerdo establece y que está pensado para que los países vayan mejorando esas cuestiones que son centrales para la protección del ambiente. Y acá en Argentina, ¿cómo estamos? Estábamos hablando recién de un diagnóstico que quedó plasmado que en un documento del Ministerio, el ex Ministerio de Ambiente, y que tenía algunos puntos positivos y bueno, mucho todavía por crear. En este momento de negacionismo climático de Estado, ¿no? Porque esa es el negacionismo climático desde el Estado, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo estamos? Digamos que yo creo que una cosa representa a la otra, es decir, en la medida que uno niega las problemáticas ambientales o lo vinculado a ellas, necesariamente sus políticas van a reflejar eso. Eso se refleja no solamente en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento o el incumplimiento del acuerdo de Escazú, eso hay que mirarlo además caso por caso, qué pasa cuando uno pide información, si la dan o no la dan. De hecho, la ley de acceso a la información pública se restringió con un decreto que restringe mucho el acceso. Sí. Después los procesos de audiencias públicas, hoy en día más que nada los llevan adelante las provincias, entonces hay que mirarlo en caso por caso también qué está pasando en las provincias, pero en general si uno hace una evaluación no puede escapar a los temas digamos, generales, que son el negacionismo en términos generales de la gestión. Eso también impactó en lo que fue la desjerarquización del Ministerio de Ambiente. De la mano de eso viene la falta de políticas a través de la falta de ejecución y la falta de aplicación de políticas de partidas presupuestarias, los problemas que se generan alrededor de estos temas que tienen que ver como los incendios, las inundaciones, que no tienen soluciones adecuadas ni prevenciones. Entonces, el resultado que podemos tener hoy no es un resultado satisfactorio. Habrá que, por supuesto, hace poco tiempo que el gobierno inició, habrá que seguir esperando, pero yo creo que la dirección no es la correcta. Y en ese sentido también aumentaron o se incrementaron las demandas judiciales pensando en el RIGI y demás.
¿O no hubo tanto Todavía, cambio en ese aspecto? todavía no podríamos decir que se incrementaron las demandas judiciales porque el RIGI, cuando uno analiza, es prácticamente un estado burocrático en este momento. No hay inversiones que uno puede decir están haciendo, Claro. aplicándose. Y son inversiones que llevan un recorrido largo inicialmente, todo lo que tiene que ver con la preparación de los vehículos, los BPU, los vehículos para las inversiones. Después tiene que ver con la aprobación de esa inversión y después con digamos, el inicio de las obras. Es un recorrido largo. Yo no podría decir que se incrementaron, Claro. pero sí podría decir que hay como yo diría que la justicia comienza a dar la espalda a los temas ambientales. Yo creo que el caso más representativo es el cierre de la causa del Riachuelo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado. Fue una cosa absolutamente sorpresiva, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en el expediente y que marca un cambio de época y un cambio de aire. Muchas veces la justicia es la primera que se abriga cuando empieza a soplar un aire distinto, y esto ha pasado acá. Ahora, en algún punto, este acuerdo, ¿hasta qué punto le sirve a las personas que están en una circunstancia de lucha o de demanda para poder hacerlo jugar como herramienta ante la justicia? ¿Tiene alguna aplicabilidad concreta si un grupo o una comunidad organizada lo quiere aprovechar? Sin duda, porque el acuerdo de Escazú es una ley, primero que nada. Todo lo que establece la ley es de carácter obligatorio, son instrumentos que hay que hacer valer al momento, digamos, donde uno está llevando adelante un caso, por ejemplo, que tenga que ver con la protección del ambiente en cualquier lugar, en cualquier territorio, y además también tiene una instancia internacional. Esto tiene una instancia internacional en la cual existe un comité de aplicación y cumplimiento que ve y vela porque los países cumplan el acuerdo de Escazú, y además en esa línea no es solamente una situación entre países, sino que las personas que tienen una cuestión de carácter problemático, se le ha vulnerado un derecho o ha planteado algún de los derechos que establece el acuerdo de Escazú, lo puede hacer valer a nivel internacional directamente. Es decir, que el acuerdo tiene esa doble línea, pero bueno, como yo siempre digo, es una herramienta, y las herramientas en la caja reposando no sirven, hay que utilizarlas. Claro. Andrés, pensaba, bueno, nosotros arrancamos hoy el programa justamente con los números de homicidios, esto planteando que Latinoamérica es el que tiene la mayor cantidad de homicidios de activistas ambientales, bueno, con Colombia a la cabeza, y entiendo que la situación de Argentina es muy distinta en ese aspecto, pero ¿cómo lo ves en este marco que decías, bueno, quizás el negacionismo del gobierno todavía no se plasma aún en demandas judiciales y demás, pero sí quizás en una justicia que puede llegar a ser más favorable? ¿Qué puede llegar a pasar en ese sentido, o qué están viendo en lo que tiene que ver con intentar evitar o reprimir algunas protestas de pronto de comunidades en torno a algún proyecto que se oponen? ¿Qué está pasando en ese sentido en la Argentina con los ambientalistas? Bueno, sin lugar a dudas, uno podría decir que estamos en un ala de desprotección creciente. De hecho, hay una decisión del Ministerio de Seguridad de crear una fuerza especial para garantizar las grandes inversiones. Entonces, estamos hablando de que hay mensajes muy directos en este sentido. Entonces, todos son mensajes que se suman unos a los otros. Después, yo lo que siempre digo es, espero que estos solo sean mensajes y no se concreten en la realidad, pero lo cierto es que, digamos, si miramos el territorio, las cosas están pasando en Mendoza, en donde hay actualmente, digamos, el gobierno impulsa la aprobación de más de 30 proyectos mineros de un solo golpe, se está abriendo, digamos, la explotación de los minerales de cobre, se está potenciando el litio en el norte, superpotenciando lo que es el petróleo en el sur y el gas. Todo eso tiene consecuencias sociales, porque todo eso se hace en territorios. Los territorios tienen personas, ya tanto de comunidades originarias como pobladores locales que existen ahí, que sufren las consecuencias directas, de los que después otros gozarán de los beneficios. Pero en verdad, esta es la situación en la que nos encontramos. A mí no me gusta adelantarme en hacer los pronósticos. Digo, hay una tendencia, ¿no? Esperemos que eso no se concrete después en situaciones. Claro, no, pero por ahí podían estar viendo, perdón Andrés, te interrumpí, pero digo, de pronto en alguna protesta o algo por el estilo, que sean reprimidos, digo, por ahí se estaba viendo o palpitando un poco de eso. En ese sentido, sobre todo, lo preguntaba si estaban notando, digamos, algún cambio o de pronto no.
Sí, sí, yo lo noto claramente. Lo que pasa es que también, a ver, mi opinión tiene que ser un poco cauta porque yo Mm, formo parte de un organismo internacional que tiene eventualmente a futuro que evaluar estas cosas. Claro. Entonces, yo planteo tendencias. Las tendencias, digamos, no pueden esconderse, mm. pero, digamos, dejaría eso después para la oportunidad que me toque pronunciarme. Claro. Y puntualmente con respecto a la actividad político, militante en Argentina, ¿tenés una evaluación de cuán militantes somos o cuánto hay acumulado de activo ambiental en Argentina en relación al resto de los países? Porque una de las cuestiones que nos llamaba la atención es la cantidad de luchas que hay en Colombia. Pero Sí, o hablábamos el caso de Ecuador también, ¿no? Que también están muy Ecuador, organizados. claro, sin embargo, acá en Argentina parece que recién empezamos, pero en realidad no es así porque hay desde los 70 que hay luchas ambientales. No, no, yo soy de los que cree que Argentina es uno de los países más importantes en materia de lucha ambiental en toda la región. De hecho, digamos, yo formé parte de lo que fue la negociación del Acuerdo de Escazú, que duró, no duró, duró 8 años, y compartí con colegas de toda la región, inclusive del Caribe. Argentina es uno de los países a la cabeza de todo este proceso. Mirá, Lo que pasa es que las luchas muchas veces en países como los que mencionaban recién, Colombia y Ecuador, están atadas a otros procesos. Por Claro. ejemplo, Ecuador tiene un movimiento indígena muy fuerte Sí, y muy vinculado a la política. Y claro. Colombia también tiene un movimiento ambiental, pero que yo diría que es más un movimiento social que ambiental. Entonces son otras realidades, pero Argentina tiene un movimiento ambiental claramente. Muchas veces no está vinculado a la política en general, sí está vinculado a lo más social porque su agenda es socioambiental. Y es un país que ha dado muchas respuestas, tiene un gran activismo en todo el territorio. Hay casos, ustedes los conocen mejor que yo, que se han dado en todos los lugares. Hay fallos judiciales que han sido señeros y que han sido llevados adelante por las luchas ambientales. Entonces yo diría que Argentina es uno de los países líderes en estos procesos. Andrés, te hago la última, no sé, Jimé, si quieres sumar alguna, pero algún ejemplo que recuerdes, ya sea de la Argentina o de la región, donde justamente se aplicó el acuerdo Escazú, ya sea en lo que mencionabas con respecto a la información o las cuestiones judiciales o incluso justamente la protección a los ambientalistas. En este caso, bueno, el acuerdo de Escazú es muy reciente, Mm, tiene algunos fallos judiciales. Nosotros tenemos un primer fallo judicial que incluso la justicia lo aplicó antes de que Argentina ratifique el acuerdo. Porque ustedes saben que un acuerdo internacional primero se negocia, después se acuerda, se firma, pero después tiene que ir al Congreso para ser claro. ratificado por el país. El acuerdo de Escazú de 33 países que hay en la región está ratificado por 16, un poquitín, casi la mitad de los Ujú. países. Argentina, antes de la ratificación, en un caso que llevó nuestra organización, nos permitió llegar adelante a conocer, digamos, información que YPF establecía como clasificada como secreta, bajo acuerdo de confidencialidad en la explotación de vaca muerta, y por la Mm. aplicación de la Escazú esa información fue revelada. Y Ah, a partir claro. de ahí surgieron muchos fallos en las provincias. Yo diría que el creciente en este sentido es primero información, después todo lo que fue el tema de la explotación de hidrocarburos o el inicio del proceso de explotación de hidrocarburos offshore en Mar del Plata. También los fallos judiciales que dictó la justicia federal fueron sobre la base del acuerdo de Escazú. Ah, qué Es decir, interesante. podemos recorrer, hay bastantes y Claro. estamos a muy poco tiempo. Lo que pasa es que quizás uno aspiraría a que el acuerdo de Escazú vaya un poquito más profundo y trate de cambiar algunas prácticas que el Estado tiene arraigadas como muy, muy malas y que no hacen a la participación y a la información. Pero eso va a venir con el tiempo. Mm, Y la última, por mi parte, el rol de las empresas, ¿no? Que son las primeras que en querer ocultar información mm. y en no brindar la correspondiente práctica política a las comunidades en donde se quieren instalar. ¿Qué rol crees que se les puede empezar a demandar de parte del Estado o incluso de parte de las comunidades a partir de este acuerdo? Bueno, el acuerdo, digamos, el acuerdo es un acuerdo libre de participación de todo el mundo. Cuando hablamos de participación de la sociedad es el conjunto de las personas. Puede ser las personas, los activistas, las organizaciones y las empresas inclusive. Y el acuerdo también le pone un punto a la información privada. Ustedes saben que la información pública es la información que está en manos del Estado. Claro. Pero también apunta a aquellas empresas que puedan producir un impacto significativo sobre el ambiente y la posibilidad y la necesidad de informar.
Pero para que eso suceda, hace falta un Estado activo, un Estado Claro. que le solicite a esas empresas esa información. Claro. En la medida en que tengamos esa cláusula y el Estado no juegue su rol, esa cláusula va a ser bastante difícil de ejecutar. Se podrá hacer igual, pero va a tardar muchísimo más tiempo y va a ser más dificultoso. Pero igual, lo que quiero decir con esto es que el acuerdo de Escazú también apunta a las empresas. Les cabe el sallo. Gracias, Andrés, por tu tiempo y tu participación. Un placer. Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno. Sí, Bueno, me generó sí, ilusión. a mí también, Leti, porque si no es un bajón. Sí. Nosotras queremos ponerle onda, sobre todo a nuestros amigos y amigas que están Sí. del otro lado, que, o sea, les traemos bajones, pero también Sí. les traemos la herramienta política para pelear contra eso. Además, como decía Andrés, igual es muy reciente, es verdad, el proceso, Bueno. imaginemos demandas judiciales y demás que llevan todo un proceso, pero bueno, todo esto que comentaba, sobre todo sobre el acceso a la información y que Sí. se hizo a través del acuerdo. Y yo les quería agregar, para todos aquellos y aquellas que se quieran formar en Sí. este acuerdo, que quieran aprender, que quieran conocerlo. Que se hayan quedado manija hoy. Sí, quédate manija con esto. Esto es para quedarse manija, chicas. En realidad es para venderles un chivo. No, mentira. Pero es para posta darles continuidad a las inquietudes y a las ganas de seguir aprendiendo y no quedarte solo con la superficie. Te podés anotar en el curso que está promocionando el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, específico sobre el acuerdo de Escazú. Con eso te puedes interiorizar, sobre todo para cómo aportar herramientas legales y políticas a la lucha ambiental que hagas desde tu comunidad, señora, señor. Sí, ahí después se los quizás recomiendo. lo podemos compartir desde nuestras redes, ¿no? Sí, sí, desde nuestro Instagram. ¿Viste Así qué bueno es. que está nuestro Sí, Instagram? ¿qué está pasando? Ambientalismo Popular, que nos sigan y ahí van a tener también novedades, además, por supuesto, de ver el programa y cortes. Creo que estamos pasadísimas de Ay, tiempo. perdón. Sí. Bueno, un gusto otra vez haber estado con ustedes en este domingo o cuando nos miren. Sí, estuvo buenísimo, buenísima también la entrevista con Andrés Napoli y bueno, eso, si se quedan manijas se pueden anotar al curso. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Jime Fuertes. Ojalá, como siempre, me encanta. Nos Un vemos. beso.